Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Me hace muchísima ilusión dar una charla en este colegio. Lo tengo que decir porque es que me sale decirlo. Aquí hice yo todo mi estudio de mi infancia y hace con más de 30 años que no venía y bueno, es un poco esa señal de la magia que tiene la vida, ¿no? Cuando pienso en aquellos tiempos y pienso, ¿quién me podría decir que acabaría al cabo de tanto tiempo dando una charla sobre la enfermedad, la salud, sobre un nuevo paradigma que yo creo que lo merecemos ya los seres humanos? Bueno, antes que nada quería hacer un inciso porque me encantaría felicitar al Grupo Somos Uno. Creo que la labor que estáis haciendo de verdad que es maravillosa, de verdad, de una manera altruista, y yo creo que la difusión de todos estos temas que estáis haciendo son tan necesarios ya que incluso en personas muy escépticas, que me consta que los hay aquí algunos, que me lo han comentado, todo lo necesitamos, todo lo estamos ya pidiendo a voz. Entonces, bueno, vamos a empezar ya porque quiero dar mucha información y aunque dice la física que el tiempo no existe, como nosotros lo percibimos, pero a efectos prácticos todavía no lo hemos librado. Quería empezar con esta frase de Gustav Jung, que más de 50 años después sigue conmocionando. O sea, es una frase que yo creo que nos llega a todos muy adentro. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Esta frase no tiene nada que ver con el paradigma de la medicina que todavía vivimos. Es un cambio de 180 grados. Lo primero que podemos pensar es ¿de qué nos puede curar la enfermedad? ¿De qué nos puede curar la enfermedad? Pues muy sencillo, de nuestra incoherencia. ¿Qué es la incoherencia? Muy sencillo. Pienso A, digo B, hago C. Yo voy conduciendo y quiero ir a Madrid. Y tengo la 92, una recta, y miro y quiero ir al frente para llegar a Madrid. ¿Pero qué hago? Giro el volante a la izquierda y las ruedas del coche giran a la derecha. A Madrid seguro que no llego así. Y además puedo acabar con un trompazo bastante grande. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. No somos coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. No somos coherentes. ¿Y por qué no somos coherentes? Pues no somos coherentes por prejuicios, por creencias, por quedar bien, porque no quiero hacer daño al otro, porque, y así nos va. Como mucho, hace ya bastante tiempo que escuchamos hablar de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Las enfermedades que, bueno, están creadas por la mente. Últimamente sabemos que muchos de los pacientes que van a hacer una consulta a su médico, les pregunta: ¿habéis tenido alguna situación de estrés? ¿Habéis vivido alguna situación que os ha puesto especialmente nervioso? Pero todo el tema este de las enfermedades psicosomáticas tampoco está muy claro. Porque preguntamos, bueno, ¿y todas las enfermedades son psicosomáticas? ¿Y por qué una enfermedad es un síntoma de un dolor de rodilla o un cáncer de pecho? O sea, ¿qué tiene que ver la mente con eso? ¿Hay alguna relación entre un conflicto que yo vivo y un síntoma que manifiesta mi cuerpo? Bien, aquí es donde entra la bioneuroemoción. La bioneuroemoción, este señor es Enrique Corbera, que me imagino que muchos de vosotros lo conocéis, ya me lo he comentado. Él fundó primero se llamaba biodescodificación, en junio de 2009, luego pasó a ser bioneuroemoción, pero bueno, prácticamente. Este señor no se adjudica ningún descubrimiento personal. Su talento, su enorme talento, es haber sido capaz de recopilar una serie de leyes, de herramientas, de técnicas. Y como dice un término de la Gestalt que a mí me encanta, el todo es mayor que la suma de sus partes. Entonces, todos esos descubrimientos en los que él se apoya para su metodología, ya de por sí son bastante importantes, pero todos juntos, pues yo cuando llego a mi
a mi vida la neuroemoción, no me podía imaginar que podía cambiar tanto. El cambio lo hace uno mismo, ¿eh? No hay nada, no hay ninguna varita mágica que haga por ti un esfuerzo ni que haga por ti. Pero te hace ver que sí que está en tu mano. Y ya con eso. ¿Qué es la neuroemoción? Es una metodología terapéutica que nos enseña a escuchar nuestro cuerpo, pero de una manera biológica, no psicológica, que es muy diferente. Lo que llamamos enfermedad, entre comillas, ponemos enfermedad porque la neuroemoción no contempla el término de enfermedad como hasta ahora estamos acostumbrados. Lo que llamamos enfermedad es la puesta en marcha de un programa de supervivencia ante un conflicto emocional que vivimos. Ese conflicto se llama conflicto desencadenante. Ahora después lo explicaremos más detenidamente porque es muy importante. El conflicto desencadenante siempre viene ligado a unos programas que previamente ya tenemos y que nosotros llamamos programantes y que nos vienen dados a través de nuestro árbol genealógico o del proyecto sentido, que es todo lo que una madre vive, todos los conflictos, emociones, situaciones que una madre vive desde el momento de la gestación de un ser hasta que ese niño tiene aproximadamente unos 3 años. Después sigue también hasta los 14 o así, pero vamos, sobre todo hasta los 3 años el niño es la conciencia de la madre. La neuroemoción no tiene ningún tipo de contraindicación, se puede utilizar con cualquier otro tratamiento, no es una medicina alternativa, no es alternativo a nada. Es una manera de vivir, aparte de una forma de interpretar la salud y la enfermedad. Y es muy importante el diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico médico es lo que a nosotros nos va a ayudar a descubrir dónde está la emoción que hemos ocupado, llamada resentir, que es la madre de todo síntoma. O sea, no significa que cada vez que vivamos un conflicto nosotros vamos a desarrollar un síntoma. Significa que hay algo que al vivir nosotros no lo hemos querido hacer consciente. Hemos reprimido esa emoción por los prejuicios, porque no quiero enfrentarme a ello, porque quiero que todo mi mundo sea lo más tranquilo posible, no quiero crear conflictos. Y el resentir se queda en el inconsciente y eso antes o después tiene que salir. Como el inconsciente se expresa, es a través del cuerpo. Bien, ¿en qué se fundamenta entonces la bioemoción? Tenemos que hablar de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, la nueva medicina germánica. Ahora la desarrollaremos también. Hablamos del transgeneracional. El transgeneracional serían todos los problemas, todos los conflictos no resueltos en una historia del árbol genealógico de una persona. Eso se va transmitiendo de generación en generación hasta que no sea resuelto. Luego veremos cómo se transmite. El proyecto sentido, que lo hemos dicho antes. Y luego utilizamos una serie de herramientas como la sofrología, programación neurolingüística, hipnosis disonadas y la guinda, yo creo, de la bioneuroemoción. No sé si habéis escuchado hablar de este libro, Impulso de Milagros. Impulso de Milagros no es un libro de autoayuda. Hay quien dice que es un libro de psicología del siglo XXV, psicología espiritual. Pero yo creo que ahora mismo no hay encima de la tierra un libro más avanzado que este. O sea, es que no lo hay. Y no hay una persona que no haya empezado a leer el libro, que a la segunda página no lo haya cerrado y haya dicho, no puedo. O sea, no puedo. Luego hablaremos también de él. Vamos a empezar con la nueva medicina germánica. El Dr. Hammer es este señor que la semana pasada cumplió 79 años. Bueno, yo me emociono con este hombre, de verdad. Este hombre es alemán, es médico y es teólogo. Él, bueno, estudió medicina interna en una universidad de Múnich y trabajó como jefe de planta de servicio de oncología en un hospital de Múnich. Aparte también, bueno, pues él tiene un montón de patentes, es realmente lo mismo. Él tenía una vida muy cómoda,
una profesión muy bien reconocida por todos sus colegas, pero sucedió algo en su vida, la vida es así, digna de una película de Hollywood, y su hijo con 19 años, bueno, ocurrió un incidente bastante grave, ¿no? Recibió un tiro y, bueno, estuvo 4 meses agonizando, finalmente murió. Al año, él y su mujer, que también era doctora, desarrollaron un cáncer. Él un cáncer de testículos y ella un cáncer de ovario. La mujer murió, entonces él, como médico oncólogo que era, relacionó inmediatamente el suceso que habían vivido con el síntoma que habían desarrollado, con el cáncer. Y como su profesión precisamente le facilitaba el trato con personas con cáncer, realizó unos estudios, él le pidió permiso a todos los pacientes para hacer una serie de preguntas y bueno, llegó a la conclusión de que realmente todas las personas que tenían un cáncer habían tenido una situación conflictiva bastante fuerte en su vida y habían desarrollado esa enfermedad. Mediante ese estudio, él desarrolló 2 leyes, descubrió 2 leyes. Después no importa, para seguir todo. Entonces él descubrió 2 leyes. Cuando hablamos de leyes, decimos teorías, decimos leyes. Leyes significa que se produce, que se da lugar siempre en un 100% todos los casos. Entonces vamos a ver estas 5 leyes. Vamos a explicarlas un poco lo más rápido posible, porque es imposible dar en una sola charla toda la información que me gustaría dar. Bien, la primera ley es la ley férrea del cáncer. De todas maneras se llama así, pero él a los 2 años así de su descubrimiento se dio cuenta de que todas las enfermedades tenían las mismas características que el cáncer. Todas. Entonces, estas leyes son aplicables a cualquier tipo de síntomas de enfermedad. Esta primera ley nos dice que toda enfermedad, yo digo enfermedad entre comillas, es debida a un shock emocional. A un shock emocional intenso que se produce a la vez en 3 niveles: psique, cerebro y órgano. Este shock emocional tiene que tener unas características especiales, que son, tiene que tener una intensidad dramática importante. La persona que lo sufre lo vive en soledad, en el sentido de que no expresa realmente la emoción que siente por diversos motivos. Es un conflicto para el que no vemos una solución, por lo menos a corto plazo. Y se produce en los 3 niveles, y en los 3 niveles hay señales. La psique además es la que va a organizar el contenido de ese conflicto, según los arquetipos, las creencias y todo lo que nosotros tengamos en nuestra educación, nuestros programas, ¿no? Pues bueno, vamos a tener pensamientos un poco más obsesivos desde que te levantas hasta que te acuestas pensando en lo mismo, vas a tener insomnio, vas a estar un poco estresado. A nivel del cerebro se va a producir lo que Hammer llama como el foco de Hammer. El foco de Hammer, que se puede ver en un TAC, es como una especie de cortocircuito, como un chispazo que se produce en el cerebro y que a la zona que afecta, bueno, ahí se produce una muerte celular, ¿no? De neuronas y de células gliales. Y a su vez actúa sobre el órgano correspondiente, que luego veremos a través de la tercera ley cómo se produce esa correlación entre psique, cerebro y órgano. Pues el órgano va a tener también una respuesta que puede ser una proliferación celular, lo que llamamos tumor, que puede ser todo lo contrario, úlcera, necrosis del tejido, o bien puede ser una parálisis o una disfunción del órgano. Esas son las 4 formas de responder el órgano. Esta sería un poco, en términos generales, la primera ley. La segunda ley. La segunda ley dice que toda enfermedad cursa en 2 fases. Una que sería la fase de conflicto activo, que es decir, mientras yo estoy sufriendo el conflicto. Ahí he puesto el ejemplo del gato y el ratón, que se ve perfectamente. Y luego llega el momento de resolución de conflicto. Y entonces nuestro organismo reacciona de otra manera.
Fase de conflicto activo sería cuando el ratón se encuentra con el gato. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente, su psique va a decidir si va a huir o se va a enfrentar. Generalmente, el ratón huye. Todavía no se sabe de ningún ratón que se enfrente, pero bueno, generalmente huye. Para la huida se prepara, su cerebro organiza esa información que le da la psique de huida y entonces le da la señal pues al corazón de que lata más fuerte, a los alveolos que se agranden para que den más oxígeno a la sangre y la sangre a través del bombeo del corazón también da más fuerza a los músculos, las suprarrenales también se activan la cortisona, en fin, se prepara para la huida, para tener más fuerza para huir. Cuando el ratón encuentra una guarida, ya el cerebro cambia la orden. Entonces va a mandar otro tipo de órdenes al cuerpo. El corazón se va a ralentizar, le va a entrar hambre, ya los alveolos van a volver a su tamaño original, en fin. Aquí viene, bueno, en la fase de resolución hay una crisis epileptoide, en mitad de resolución, pero eso es más complicado y hoy no es imposible entrar en eso. Precisamente en esa fase de crisis epileptoide estaría en lo que es el infarto de miocardio. Por eso decimos muchas veces cuando conocemos a alguien que le ha dado un infarto y se suele decir, pero bueno, si ahora estaba muy tranquilo, ahora estaba en su vida muy tranquilo. Precisamente estaba en una fase de resolución, de conflicto, había dejado su vida estresada, a lo mejor ha cogido vacaciones y en ese momento es donde le da el infarto. Pero bueno, ese es un tema más... Y aquí es donde realmente hay que hacer un esfuerzo para entender esto, porque por esto hay muchísima gente ya pidiéndole el premio Nobel a James, que él no lo va a coger porque, bueno, este señor está declarado persona non grata en la Unión Europea, ha sido encarcelado, humillado, vilipendiado, de todos los lados que se pueda imaginar. Pero de todas maneras esto es valioso. O sea, esto es... nunca se ha hecho un descubrimiento así en la medicina, en toda la historia de la medicina. La tercera ley biológica dice... nos habla del carácter ontogénico de los programas especiales de la naturaleza, quiere decir, de esos programas que la naturaleza pone en marcha cuando tenemos un shock emocional. Nosotros tenemos un shock emocional y nuestro cerebro organiza todo para que sobrevivamos. O sea, todo lo que nosotros llamamos síntoma, llamamos enfermedad, es un programa de la naturaleza para la supervivencia. Hay un ejemplo que yo cuando lo escuché, digo, vamos, aquí se entiende perfectamente. Imaginaos que vais conduciendo y en el cuadro de luces se enciende una luz roja. Entonces yo, ¿qué hago? Lo que estamos haciendo hasta ahora es llevar el coche al mecánico para que nos quite la luz roja. Quítame la luz roja, que no me gusta el color ese ahí, que me deslumbra cuando conduzco. Lo que tendríamos que hacer a partir de ahora es llevar el coche al mecánico y decirle, mira, dime qué es lo que me está indicando esta luz roja. Porque esta luz roja está aquí por algo. O sea, la enfermedad no se tiene que combatir. Yo estoy diciendo eso con todo el respeto del mundo, porque este cambio de paradigma realmente es de 180 grados. Pero tenemos que pensar una cosa. La enfermedad es un síntoma, no es una causa. Si partimos de esa base, estamos haciendo las cosas un poco al revés. Entonces, esta ley la descubrió James a partir de unos estudios de las capas embrionarias. Entonces, eso ya se había hecho antes. Hay una correlación entre la ontogénesis, que sería la evolución de un ser desde que es una célula, un cigoto, un óvulo fecundado, hasta que se completa como ser. Esa evolución es la ontogénesis. Y hay una relación con la filogénesis, que es la evolución de una especie. Quiere decir que la evolución del feto humano, desde que es una célula hasta que se completa su cuerpo, está relacionada totalmente con la evolución de la especie humana, desde que nació la primera célula como ser vivo, que era una ameba, hasta que se convierte en un Homo sapiens.
el feto pasa por 4 fases, cada una de ellas está formada por una capa embrionaria, y cada una de esas capas embrionarias, que serían el endodermo, el mesodermo, que se divide en dos, mesodermo antiguo y mesodermo nuevo, y ectodermo, pues cada una de esas capas está asociada a una parte del cerebro. El cerebro se divide en 4 partes, igual que las 4 capas. La capa del endodermo estaría asociada al tronco cerebral, que es el llamado cerebro de pez, el primero que se supone que tuvo la especie humana cuando se inició, cuando éramos peces, cuando veíamos en el agua. La segunda capa sería el mesodermo antiguo, que está asociada al cerebelo, sería el cerebro reptiliano. Cuando salimos del agua, es la segunda fase, cuando salimos del agua y nos encontramos con un medio que no era el nuestro y teníamos que protegernos, buscar una cueva para formar el nido y para protegernos. Después, el mesodermo nuevo está relacionado con la médula cerebral, la sustancia blanca, y sería la tercera fase de la evolución, la tercera fase biológica de la evolución humana, cuando yo ya me he protegido, tengo mi cueva, tengo mi nido, tengo que salir a por comida, a cazar, y tengo que enfrentarme con otra especie y me tengo que medir con ellos. Y la cuarta fase, el ectodermo, estaría relacionada con la materia gris, con el neocórtex, y ya sería cuando la especie busca la tribu y empieza a relacionarse. Estas son 4 fases biológicas. Bien. Entonces, cada parte del cerebro, el tronco cerebral, el cerebelo, la sustancia blanca y la sustancia gris, el neocórtex, tiene asociada una capa embrionaria. Y esa capa embrionaria da lugar a una serie de órganos. No, aquí no se ve. El ectodermo, que estaría asociada al tronco cerebral, da lugar a todos estos órganos. Entonces, ¿cómo se puede relacionar? Dime si lo estoy entendiendo bien, porque es muy importante esto. No se ve. Es que, bueno, os puedo decir que el ectodermo son las reacciones primarias de supervivencia, lo que sería el aparato respiratorio, el aparato reproductor, el digestivo y algunos más, bueno, la nariz, oído medio, ojo, en fin, eso ya es cuestión de saberlo y ya está, no tiene mayor importancia. Pero lo que sí es importante saber es que todos estos órganos van a reaccionar ante un conflicto de supervivencia, porque la primera fase de la especie humana, donde estábamos en el agua, lo único que teníamos que hacer era sobrevivir. No había ningún otro conflicto. Y sobrevivir era comer, beber, respirar en el agua, pero respirar al fin y al cabo, y reproducir, que la especie continuara. Esas eran las 4 funciones principales de esa fase de la evolución. Entonces, todos los problemas que tengamos en estos órganos van a estar relacionados con ese conflicto de supervivencia. El segundo estaría, que es cuando nos salimos del agua y nos metemos en la cueva, formamos nuestro nido, nuestras crías, estamos protegidos, sería de protección. O sea, sería la dermis, las mamas, todos los conflictos que hay de cáncer de mama, son... Lo pasa como en el estadio de fútbol, ¿no? Todos los conflictos que hay con el cáncer de mama están relacionados con conflictos en el nido, real o simbólico. Porque claro, la diferencia entre humanos y animales, o entre nosotros mismos ahora y hace 10.000 años, es que nuestro inconsciente, nosotros podemos crear problemas, conflictos que son simbólicos, que no son reales. Pero para el inconsciente son reales, para el inconsciente todo es real. O sea, yo os digo ahora mismo que me imaginéis un limón y tal, y empezamos a hacer la saliva y como si no tuviéramos un limón en la boca. Bueno,
Pues entonces, todos estos órganos, que son la dermis, las mamas y la fascia, que son todas las membranas que rodean los órganos, están relacionadas con un conflicto de protección. El tercero, que sería en el sistema osteoarticular, huesos, músculos, tendones, el sistema circulatorio, tejido conjuntivo, están relacionados con cuando yo tengo que salir de la cueva a cazar o a enfrentarme a un mundo que es hostil, y entonces tengo que medir las fuerzas porque o soy comido o me comen o como, ¿no? Entonces esto va a estar siempre ligado a un conflicto de desvalorización en el enfrentamiento con un depredador. Y el cuarto pues sería conflicto de relación. Aquí sí me podéis hacer algunas preguntas para que quede claro, porque este yo creo que es lo más importante de relación. Sí. ¿Ha quedado claro más o menos? ¿Sí? Vale. Bueno. Aquí. Algunos se mezclan, ¿no? Sí, porque dependiendo, por ejemplo, el esófago, hay una parte que se formó en la primera fase de la evolución y otra parte fue posterior. Entonces, claro, el estómago, la curvatura mayor siempre cursa con un tumor y la menor con una úlcera. Entonces, son conflictos diferentes. Para sobrevivir y para relacionarse. Exactamente. O sea, no es lo mismo tener una úlcera que, a ver, un conflicto de un cáncer en el estómago, pues sería muchísimo más grave que una úlcera, ¿no? Pero está relacionado con un conflicto de supervivencia. Supervivencia, todavía para nosotros la supervivencia es lo máximo que existe. O sea, todo, incluso aunque nos relacionemos, realmente lo más importante para el ser humano, incluso hoy día, es la supervivencia. Por eso tenemos los conflictos que estamos teniendo, porque ya digamos que tenemos programas que son totalmente arcaicos. La humanidad se enfrenta ahora mismo con conflictos y con situaciones que ya no estamos en una jungla. O sea, yo, por ejemplo, y esto me gusta mucho decirlo porque también se ve aquí muy claro el ejemplo, cuando éramos monos, por decirlo así, bueno, hay quien dice que seguimos siendo monos, pero vaya, yo también lo creo. Un poco más evolucionado, pero bueno, no queda nada. Pero cuando vivíamos en la jungla, solamente teníamos las opciones de, ante un depredador, huida o ataque. Pero si yo ahora tengo delante a mi jefe, que para mi inconsciente es un depredador, yo no puedo ni huir ni atacar, porque si yo me quedo sin trabajo, con lo cual me quedo sin comida. ¿El qué? Ahí se genera el conflicto. Claro, yo no tengo aquí un programa realmente para ese caso concreto, y como sé, hay muchísimo. Es que no hay un programa, yo tengo un programa que me dice huye porque el otro es más fuerte o atácale que puedes con él, pero es que en los dos casos voy a salir perdiendo, con lo cual ¿tú ahora qué haces? Entonces, aquí vienen muchísimos conflictos porque no tenemos programas de supervivencia que se puedan adaptar a la situación que tenemos. Claro. Entonces, ¿cómo llega la información del conflicto a un órgano determinado? O sea, ¿por qué yo tengo una artrosis de rodilla izquierda? No, porque puede ser una rodilla solo, no tiene que ser las dos. Como el chiste ese famoso, ¿no? Y dice... Sí, doctor, me duele la rodilla, y dice, eso es la vejez, y dice, ¿qué pasa? Pues tener los mismos años, ¿no? Entonces, también Harvey hizo un mapeo de cada parte del cerebro y los dividió en relés. O sea, que cada relé, corresponde, está comunicado con un órgano en concreto. O sea, es como realmente el cuadro de luces del coche. Una luz roja te va a decir que falta aceite, otro te va a decir que el airbag no funciona bien, y tal, ¿no? Pues esto es lo mismo, cada relé. En este caso concreto estamos hablando del cerebelo. Aquí sería mama izquierda, mama derecha. Entonces, para que quede esto más o menos claro, se produce un conflicto dramático, inesperado, que me pilla a contrapié, que yo no me espero, que no encuentro una solución, por lo menos a corto plazo, y entonces, en el mismo momento, mi cerebro organiza esa información que mi psique le está dando, que esa información no tiene nada que ver a veces con la realidad,
Por eso, y si no, que no quiero que se me olvide, por eso no significa, a ver, que quede muy claro, que yo tenga un conflicto y yo desarrolle un síntoma, ¿no? O sea, yo puedo tener muchos conflictos en mi vida y no tener ningún síntoma grave. Y podemos tener más de una persona el mismo conflicto y tener síntomas diferentes, incluso no tener ningún conflicto alguna de ellas, habiendo sufrido el mismo conflicto. Quiere decir que todo va a depender de la psique, cómo la psique va a organizar el contenido de lo que está pasando, cómo lo interprete. Entonces, mi psique ha interpretado ya esa información, le ha dado un sentido a ese conflicto. Mi cerebro, a través de los relés, va a darle información al órgano correspondiente, siempre siempre queriendo ayudarnos a sobrevivir, a la supervivencia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por ejemplo, una gacela lleva una semana que no encuentra comida, y va por el bosque, no encuentra comida, y su psique ya empieza a tener, pues, miedo por la supervivencia. ¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro le da inmediatamente la orden al hígado de que aumente el número de células. Hay una proliferación celular para hacer más grande el hígado, para que cualquier pequeño trozo de comida que yo pueda encontrar tenga yo más hígado para poder sacar más nutrientes. Quiere decir que eso está hecho con bases a ayudarte a sobrevivir. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad actual? Yo tengo un conflicto de que me despiden del trabajo y yo tengo miedo a morirme de hambre. La gacela, si no encuentra comida en 15, 20, 30 días, va a morir. Entonces su hígado será solamente un poquito más grande y no habrá ninguna cosa especial que se pueda ver ahí. Pero es que un ser humano puede estar con el miedo a morirse de hambre durante muchísimo tiempo. Porque sí, te pueden estar ayudando, como los ángeles de la noche ayudan tan maravillosamente, y te dan de comer un día, otro, un año y otro año, pero tú sigues teniendo aquí el miedo a morirte de hambre. Entonces tu hígado ya no es solamente una pequeña proliferación celular que va a intentar, es que ya estamos hablando de palabras mayores, porque precisamente ese programa de supervivencia te va a matar. Pero no está hecha la enfermedad como algo que venga a fastidiarnos, como algo horroroso, que nosotros no podemos controlar, que... Esto hablando desde el punto de vista biológico, luego hablaremos del transgeneracional, que son los programas, los conflictos programantes. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, ahora mismo es que estamos en un momento de la humanidad donde no sabemos cómo tenemos que resolver los conflictos biológicos. No tenemos programas. Y hay que cambiarlos. Y a ver cómo se hace eso. Bien. La cuarta ley. Esta es la más conflictiva. La cuarta ley biológica es por la que lo encarcelaron y, en fin. De luego es que es muy fuerte, ¿eh? Esta cuarta ley biológica nos habla de el carácter ontogénico de los microbios. ¿Qué decir? En primer lugar, para Hammer y también para muchos autores, hay mucha información ya en internet, los microbios no son patógenos. Los microbios no nos causan enfermedades. Hasta ahora, las bacterias, los virus, como los hemos detectado, ha sido mediante un microscopio electrónico, donde que están en la escena del crimen, allí. Entonces hemos dicho, aquí hay un conflicto, aquí hay bacterias, ellas son las causantes. Es como si, por ejemplo, hay un incendio en una casa y van los bomberos, ¿no? Y ahora yo paso y veo el incendio y veo los bomberos y digo, los bomberos han causado el incendio, ¿no? Eso es lo que dice Hammer. Entonces, los microbios, tanto las bacterias, los bacilos, los hongos, los virus, están latentes en nuestro organismo. O sea, nosotros tenemos muchísimos más microbios que genes. Estamos formados por microbios. Somos virus, dicen algunos. Están latentes. Y es el cerebro, cuando llega la ocasión, el que les da la orden de que actúen. ¿Cuándo? Siempre en una fase de resolución de conflicto.
Quiere decir, cuando el conflicto se ha solucionado, hay que reparar el tejido, tanto si ha sido una proliferación celular, ese tumor que se ha formado, hay que destruirlo. Si lo que ha sido es una necrosis o una úlcera, ese tejido hay que rellenarlo, que reconstruirlo. Pues de eso se encargan los virus, los bacilos, las bacterias, las microbacterias, los hongos. De reconstruir los tejidos dañados en una fase de conflicto. Y además funcionan como funcionaban también las capas embrionarias. Por fase de evolución, a lo largo de la historia, al principio lo que existían eran los hongos y las microbacterias, con lo cual, en una fase de resolución de un órgano del endodermo, el que actuaría sería un hongo o una bacteria. Quiere decir que son pequeñas señales que nosotros vamos a tener cuando tengamos un síntoma para saber de dónde viene el conflicto. Porque como hablamos de un conflicto cuando es inconsciente, porque si el conflicto es consciente no tenemos ningún síntoma, si es del mesodermo pues serían las bacterias y algunas microbacterias, y si es del ectodermo pues serían los virus. En el caso de que yo tenga un virus, yo sé que tengo un conflicto de relación. Siempre. Si queréis buscar más información de este tema, hay un catedrático de la Universidad de Madrid, de la Complutense, que se llama Máximo Sandín, que tiene unas conferencias en internet y ha escrito libros, y es una maravilla, de verdad. Máximo Sandín. Bueno, hasta ahora, más o menos, ¿ha quedado claro? La quinta ley, la última, sería un compendio de las 4 anteriores, pero sobre todo es el darle un sentido totalmente humano a lo que vivimos. Esta ley nos dice que toda enfermedad tiene un sentido biológico, tiene un para qué. Es una expresión del inconsciente biológico para dar solución a un problema de adaptación. Es lo que comentábamos antes. Si no tenemos unos programas que nos puedan ayudar a resolver los conflictos que tenemos, esos programas nos van a perjudicar, pero no porque la intención sea esa. Todo lo contrario, nuestro inconsciente biológico está hecho para protegernos. Siempre, siempre, en todos los casos. Bueno, esto en cuanto a Hammer. Esto es todo lo que se puede decir de los conflictos que vivimos en nuestra vida contemporánea. Pero ¿por qué hay un conflicto que en unas personas lo sufren especialmente con dramatismo? Por ejemplo, en una persona puede ser un conflicto realmente importante el que alguien lo abandone, y otro, pues bueno, sufre, pero tampoco tiene ningún síntoma, no tiene ninguna. Aquí donde la hay una emoción, también riza el rizo. Aquí hablamos del transgeneracional. El transgeneracional existe desde hace un montón de años, se habla de él en muchos libros, pero es algo que ha permanecido ahí como algo esotérico. O sea, cuando yo estudié el transgeneracional digo, pero si esto es una precisión matemática. O sea, aquí hablamos de matemáticas, no hablamos de esoterismo ni de imaginaciones. Esto es ciencia exacta. Ciencia exacta. El transgeneracional son todos los conflictos que se han vivido. A ver, igual que existe un inconsciente colectivo, existe un inconsciente familiar. Ese inconsciente familiar se manifiesta de muchas maneras y de alguna forma condiciona nuestra vida, condiciona la vida de las generaciones que van naciendo. ¿Qué tipo de conflictos? Todo esto que veis aquí. Hay que tener muy en cuenta que nosotros, los de la generación de ahora, venimos de una generación que ha pasado por una guerra, por una posguerra, por unas situaciones muy difíciles. Hace unos 100 años, donde estaban viviendo nuestros ancestros, no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos ahora. Partiendo de esa base, podemos hacernos una idea cómo vivían ellos. Son los secretos, los no dichos. Todos esos secretos se tienen que liberar. O sea, el árbol tiene una función clara y concisa. Y hay que liberar todos los secretos familiares, todos los no dichos.
¿Cómo se transmiten esos programas en el árbol? Pues se transmiten a través de este cuadro que hay aquí. Podemos decir que todas las personas del árbol que han nacido en un mes que corresponde a estas filas verticales tienen una situación de dobles. Quiere decir dobles. El doble están... ¿Por qué doble? Bueno, no voy a tampoco a explicar demasiado, pero sí un poco para que lo entendáis. Lo que sean precisamente los nacidos en los meses que corresponden a las líneas verticales es porque la fecha de nacimiento de uno puede corresponder con la fecha de concepción de otro. Como el inconsciente no entiende de la muerte, para el inconsciente la muerte no existe, la fecha de concepción, la fecha de muerte, la fecha de nacimiento siempre es una fecha de nacimiento. Quiere decir que para el inconsciente familiar se trata del mismo ser, de la misma persona. Así se va a desarrollar el inconsciente colectivo. Entonces, si yo nazco el 15 de marzo y mi abuela nace el 27 de septiembre, aquí vemos una relación de 6 meses. Esto no es reparar. Reparar se dice intentar solucionar los conflictos que el árbol me está mandando, sino que estoy en mi línea maestra, que es, ¿veis? O sea, si yo nazco, por ejemplo, en marzo y mi abuelo es del 15 de diciembre, significa que mi abuelo, mi abuelo ha sido concebido en marzo. De marzo a diciembre hay 9 meses. Entonces la fecha de concepción de mi abuelo es mi nacimiento. ¿Lo entendéis? ¿No? Mira, si mi abuelo ha nacido en diciembre, él ha nacido en diciembre y yo he nacido en marzo. Hay 9 meses de diferencia entre marzo y diciembre. Sí, aquí estamos hablando de doble. Sí, sí. Entonces, ¿qué significa? Que la fecha de nacimiento de mi abuelo, de mía, es la de concepción de mi abuelo. ¿Se entiende ahora? Ser doble, Eso es ser doble. Y luego, se está en línea maestra cuando hay una diferencia de 6 meses, que sería, por ejemplo, entre marzo y septiembre. Estar en línea maestra significa que hay algo muy importante que tú tienes que aprender de esa persona y esa persona de ti, porque eso es mutuo, pero, bueno, hablamos de lo que estamos aquí ahora, ¿no? Entonces, tú tienes que ver la vida de esa persona con la que tú estás en línea maestra y saber qué es lo que esa persona te está intentando decir. ¿Cómo se llega a esa respuesta? Tienes que preguntar. Esto es con respecto a los meses, pero luego está con respecto a los días. Sí, los días en un más o menos 7-10 días aproximadamente. En cuanto al día del mes de nacimiento, de defunción o de... ¿Puedes citar la línea maestra otra vez? La línea maestra es cuando hay una diferencia de 6 meses entre la fecha de nacimiento de uno y de otro. De 6 meses, no de 9. De 6 meses. Entre la fecha de nacimiento. De las dos personas. Fecha de nacimiento. De nacimiento. Perdón, ¿qué diferencia hay entre la horizontal y la vertical? Sí, aquí la que utilizamos es la vertical. La vertical es la que nos dice en qué estamos, en qué situación estamos con respecto a un acceso. Entonces, con la línea maestra tenemos que decir qué es lo que más me gusta de esa persona y qué es lo que no soporto de esa persona. Y entonces vamos a averiguar qué es lo que nosotros tenemos que solucionar en nuestra vida. Eso sí tiene ese familiar con el cual se pueda establecer esa relación. Exactamente. Pero si no, ¿qué hace? A ver, el árbol no se consulta porque sí. O sea, yo no puedo decir, ay, yo le di árbol a ver qué pasa. No. El árbol te va a hablar cuando tú le preguntas. Tú tienes que tener una pregunta. Tú tienes un conflicto en tu vida, que un conflicto puede ser o bien una enfermedad, o sea, un síntoma del físico, o bien puede ser una situación repetitiva en tu vida, algo que tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible que siempre me pasen las mismas cosas? ¿No? Eso es un transgeneracional, pero vamos, como la copa de un pino. Entonces, ahí donde tú tienes que saber de dónde me viene este programa. Si yo soy una mujer y solamente encuentro parejas que son violentas, es por algo, porque no todos los hombres son violentos. Es mucha casualidad que yo deje una persona violenta y vea a otra y también sea un violento, y coja a otra y también sea un violento. Ahí pasa algo, ¿no?
Entonces voy a consultar mi alma. Y ahí voy a ver de quién soy doble, de quién estoy recogiendo información, de quién estoy reparando. Porque la forma que se tiene de solucionar un conflicto del árbol, cuando se es doble, es o bien repitiendo el mismo conflicto, yo tengo un abuelo alcohólico, soy alcohólico, o bien todo lo contrario. Mi abuelo es alcohólico, yo pertenezco a la Liga Anti-Alcohol, ¿no? Soy la presidenta. Y no puede, tanto es un conflicto una cosa como la otra, ¿eh? Todo lo que sea extremo es un conflicto. Y luego está lo que es el fantasma. Lo que acabas de decir, el ejemplo que siempre te tocan personas violentas, ¿no podía ser también por la ley de resonancia, por tus pensamientos, por tu manera de pensar? Claro, pero es que precisamente esos pensamientos de dónde nos vienen, de esos programas. Perfecto. Porque, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos lo que tenemos. Nuestro cerebro es como un ordenador, eso está ya más que... Lo que tú estás explicando, si que no acabo de comprender, es que hay alguna... Hola, lo que tú estás explicando es que hay alguna correlación, alguna herencia psicológica o sociológica de programas de conducta que heredamos de nuestros mayores, o de nuestros ancestros, y la correspondencia que existe entre esa herencia psicológica se establece a través de la fecha de nacimiento o del mes de nacimiento, porque 20 años es lo que se ordena de una forma matricial, ¿no? y así se establece. Del día y el mes de nacimiento, el año no tiene ninguna importancia, porque el inconsciente es atemporal. De quién arrastra su hereda ese programa. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo se repara? Esa es una pregunta que te viene. ¿Cómo reparo yo un programa? Sobre todo tomando conciencia. O sea, es que eso es... Pero no tomar conciencia y decir, sí, ¿qué tal? No. Tú tienes que ver que en ti está funcionando algo que no es tuyo. Que no es tuyo. Que te obliga a hacer cosas que tú no quieres realmente hacer. Y que te dirige hacia un lugar donde tú no quieres ir. Se repara muchas veces con las profesiones. Con las profesiones. Hay una profesión que es de las que más repara, que es la de comadrona. Esa profesión, porque es traer vida al mundo. Los médicos, profesores, psicólogos, terapeutas, todo eso repara. Entonces, claro, cuando uno repara, puede ocurrir cualquier cosa. Que cambies de profesión, que cambies de pareja, que cambies de vida, que cambies de todo. Porque entonces empiezas a vivir tu vida, no la de tu ancestro. Porque cuando estás reparando estás viviendo la vida de otro, no la tuya. Entonces, doble línea maestra y fantasma. Eso no es un ser que se nos aparece con la sábana blanca, ¿no? El fantasma... Eso es lo mismo que Yacien. Exacto. ¿Qué? Igual que Yacien. Perdona, repite, ¿qué ha dicho? ¿Lo puedes repetir? Que que es lo mismo que llamarle yaciente, el fantasma. Entonces, a ver si lo entendemos. Un fantasma es un ser que ha tenido un proyecto de vida, de venir a vivir a esta realidad, pero se ha quedado en el intento. Un aborto, por ejemplo. Independientemente de que sea provocado o no provocado, un aborto. Eso, mira, yo pongo siempre el ejemplo de cuando habéis cogido un avión, pasáis por el finger de estos túneles que hay que te llevan al avión, ¿no? Pues imaginaos que pasáis por el finger y cuando llegáis el avión se ha ido. Entonces la información cuando llega aquí, la información de ese proyecto de vida que trae esa nueva alma, eso no desaparece. O sea, un aborto no significa que el ser desaparezca, no. Desaparece de esta realidad. Pero la información que traía se queda ahí. ¿Y qué es lo que hace? Esperar que venga otra. Otro proyecto de vida. Entonces cuando llega otro proyecto de vida, un hermano por ejemplo, pues dice, hola, ¿qué tal? Pues mira, esperante. Y se agarra a él y juntos cogen el avión. Entonces, este pobre último que ha venido no tiene bastante con su vida, que también va a llevar el proyecto de vida del otro. Pues yo lo llevo bien con mi hermana y ha habido 7 abortos por medio de mi hermana. ¿Cómo la calculo yo eso ahora? Complicado, ¿no? Pero claro, pero todo esto, ¿verdad? ¿Qué científico tiene? O sea, esto me lo cuenta. Sí, pero, claro. Entonces lo que estaba diciendo antes, de que esto es matemática, bueno, matemática, Matemática, pero o sea, un rigor matemático.
Cuando tú haces tu árbol, es que aquí lo que no tenemos tiempo de hacer en el proyecto, habría que dar más Es lo información. que llamas congelado, porque claro, me está hablando de esto, no entiendo nada, porque claro, me pone Vale, esos números. mira, tú tienes un conflicto. Esos son meses, y son los meses de nacimiento. Una persona que busco, soy muy empírica, yo necesito entender intelectualmente, aparte de sentir, que también me puedo sentir. Entonces, te voy a contestar esa pregunta porque yo creo que con un ejemplo es suficiente, ya seguimos. Mira, imagínate que tú tienes un conflicto de que a ti te cuesta mucho trabajo gastar dinero. Hasta un punto que no es normal. Tú eres una persona que trabajas, tú tienes un buen sueldo, tú tienes una vida estupenda, pero tú estás siempre amargado porque te viene una factura de 10 euros y tienes que pagar, y a ti pagar 10 euros realmente te puede causar una úlcera de estómago y te la causa. Por ejemplo, vas al árbol y dices, ¿de dónde me viene a mí esto? Y te encuentras que hay un ancestro del que tú eres doble y el que tú estás reparando, que resulta que perdió una herencia, que perdió una propiedad. Una propiedad. Y tú estás reparando. ¿Cómo reparas? No gastando un duro. Así de claro. O sea, es que cuando tú estudias un árbol, te digo de verdad que te quedas alucinando. ¿Sabes qué? Que dices, no somos libres. O sea, ya estoy segura de que no somos libres. Pero también dices, todo en esta vida tiene interés. Pero perdona, ¿hasta cuándo estudia el árbol? Porque si yo empiezo a estudiar mi tatarabuelo... No. Mira, yo te digo que generalmente se dice que 3 o 4 generaciones, pero porque estudia tu abuelo, porque generalmente va saltándose una generación. Va de abuelo a nieto, normalmente. Siempre hay una parte muy importante con la madre, cualquier ser con su madre tiene un lazo importantísimo, sobre todo a través del proyecto Sentido, que viene después, pero generalmente somos los abuelos. Con la fecha de nacimiento de tu abuelo, incluso ya se hace sin fecha de nacimiento, simplemente sabiendo la vida de esa persona. Pero consultando una pregunta, o sea, es lo que tú dices. Si tú miras el árbol con todas las fechas de defunción, de muerte, de concepción, de lo que tú quieras, pero no tienes ninguna pregunta que hacer, a ti el árbol no te va a decir nada. Ni el que tú seas doble, ni el que sea de línea maestra, si tú no tienes ningún conflicto, ¿qué vas a ver ahí? Nada. ¿Comprendes? Ahora, en el momento en que hay un conflicto y se consulta el árbol te responde con precisión matemática. Pero matemática. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla más así? Seguimos, ¿no? Venga. Proyecto Sentido, es lo que hemos dicho antes. Si es del mismo mes, perdón, sí. ¿Significa algo? O el mismo mes coincidir con otra persona. Doble total. Sí, porque de la otra manera es lo mismo, o sea, es la fecha de nacimiento, aunque sea fecha de concepción, pero para el inconsciente es fecha de nacimiento. Si nace el mismo mes... Y el doble, perdón, es que tienes que hacer la vida del otro, o estás haciendo la vida del otro. Claro. Bien repitiendo su conflicto, bien haciendo todo lo contrario. Ya. Es una reparación. Y línea maestra es uno que te tiene que enseñar. Hay algo que tiene que enseñar. Ya. Y solo tienes que preguntar qué es lo que más me gusta de él y qué es lo que menos te gusta es lo que tienes que corregir. Bien, el proyecto Sentido, espero lo vaya a entender muy bien. Una pregunta, tenemos 4 abuelos. Sí. Imagínate que el conflicto que tengo lo tengo con la fecha de la línea maestra con 2 abuelos. Y son completamente los problemas diferentes de mi abuelo, aunque el mío sea el mismo. Mira, los árboles genealógicos por parte de madre y por parte de padre son especulares. Son especulares, unos con otros. Tú, sin saber las fechas de nacimiento ni la vida prácticamente de uno de los árboles, a través del otro, puedes saber lo que ha ocurrido. Porque siempre son especulares. O sea, eso de que las parejas nos enamoramos por los ojos verdes o por tal o porque tiene... No. Nos enamoramos de la persona que tenemos que enamorarnos porque con ella vamos a vivir lo que tenemos que vivir. Y nuestros árboles son especulares. O sea, que ya mismo en vez de decir tú trabajas o estudias, tú dices, me dejas tu árbol que lo veas y yo por venir. Hombre, puedes ir al registro, pero vamos, sin fecha también se puede hacer por la vida de las personas. Por la vida de las personas. La de los padres siempre se suele tener. Tampoco. Pues ahí hay un conflicto. Ya te lo digo. Ahí hay hijos con los reconocidos y demás.
Bueno, seguimos. De la relación entre diferencia de 3 meses, en la misma línea vertical, has comentado la relación que hay cuando difieren 2 meses, cuando difieren 6 y cuando difieren 3 meses. Cuando difieren 3 es lo mismo que la de 9. Lo mismo la de 9. ¿Sabes? Doble. No, sí, claro. O sea, de 3 a 12 van 9. ¿Y de 9 a 12? De 9 a 12 también van 9 si lo miramos desde diciembre hasta septiembre. ¿Comprende lo que te quiero decir? O sea, si lo miras desde septiembre a diciembre son 3 meses, pero no, es el contrario. O sea, es que la fecha de concepción del 12 es la de nacimiento del 9. ¿Entiendes? Vale. Entonces, bueno, aquí dentro del proyecto sentido podemos hablar... Perdón un momento. ¿Y heredero universal? ¿Heredero universal? Heredero universal es cuando algún ancestro nuestro muere en la fecha que sería doble, pero muere antes de que nosotros hayamos nacido. Entonces nos deja todos los programas, todos. Pero antes de, o sea, muere antes de que nosotros hayamos nacido. Si ha muerto cuando nosotros ya hemos nacido, somos dobles. Somos dobles. Exactamente, pero si esa persona ha muerto, fallece, es heredero universal. Ya.